tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Seas quien seas. Bienvenidos a una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología. El día de hoy vamos a hablar de un tema increíble, este es lactancia materna y ablactación. Y para eso tenemos a nuestra especialista que ya conocen, ya nos ha acompañado y esta es su segunda vez con nosotros. Ella es Janet Álvarez, bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y el día de hoy nos acompaña también para conducir este programa nuestra querida psicóloga, ya la conocen, también ha estado con nosotros, ella es Meli Rojas, bienvenida. Hola, muchas gracias, es mi primera vez en la parte de conducción, estoy muy nerviosa pero también muy emocionada. Es nerviosa, pero es psicóloga, así es de que sabrá manejarlo. Después hablaremos sobre ese tema. El manejo de la ansiedad. Bueno, vamos a tener que traer a Valeria. Ansiedad social. Pues bienvenida, Janet. Pues vamos a empezar con este tema. ¿Qué es esto de la ablactación y la lactancia materna? Bueno, la lactancia materna sabemos que es este proceso de amamantar de la mamá al bebé, lactante. al neonato. El proceso de ablactación ya es esta parte en la que se incorporan alimentos sólidos a la dieta de, pues, el bebé, ¿no? El lactante. Okay. Hay que tener en cuenta que una dieta tal cual no es como una estructura de que un nutriólogo te lo manda. Una dieta nos referimos nosotros los nutriólogos a todo lo que comemos en un día. Por ejemplo, tú, si en un día comes tortillas, comes pan, comes lo que sea, esa es tu dieta. Lo que un nutriólogo te manda es un plan nutricional. Entonces, es la incorporación ya de estos alimentos más sólidos a la dieta de los bebés. O sea que está mal cuando digo, el nutriólogo ya me dio mi dieta. Es un término que se confunde muchas veces. Okay. Nuestra labor como nutriólogos también es pues informar esas partes, ¿no? Responder dudas, aclarar mitos y pues demás. Que eso está muy padre porque ya la palabra dieta todos decimos, ¿no? Ya no puedo comer nada. Pero Adiós, pan. Sí, se Dios le da pan. una connotación negativa, entonces sí, en consulta y pues en este tipo de espacios también es importante pues aclarar este tipo de cositas. Ok, o sea que el nutriólogo lo que va a hacer es modificar la dieta que ya tenemos, ¿no? Ajá, intentar mejorarla. Si te manda un menú, te está dando un plan, o sea, pues hay muchas formas en las que los nutriólogos trabajamos, entonces te da un plan nutricional en el que te dice qué comer y bueno, ya paso a paso vas modificando tu dieta, mejorando hábitos y pues ya tu dieta se convierte en una dieta más saludable. Ok, y cuando una persona se embaraza, ¿tiene que cambiar su dieta o tiene que comer exactamente igual? La palabra favorita de los nutriólogos y supongo que de mucha gente en ciencias de la salud es depende, ¿no? Claro. Cuando la futura mamá empieza su primer trimestre, la dieta, el plan es casi el mismo, o sea, calorías, sigue igual. Hablando de calorías, el requerimiento nutricional es muy, muy parecido. Hay cuestiones que sí hay que enfocar, por ejemplo, el consumo de ácido fólico. Okay. 3 meses antes de la concepción y hasta 12 semanas después. Incluso en los papás, en los hombres, también se recomienda el consumo de ácido fólico los 3 meses antes para justo este momento de concepción y ya los 3 meses después pues ya nos enfocamos más en la mamá. El ácido fólico pues nos ayuda para el tubo neural, el desarrollo del tubo neural de los bebés en
digamos que dentro de la mamá, Ujú. para evitar malformaciones, ¿no? Entonces por eso es importante como enfocar el ácido fólico, pero pues también se requieren otros nutrientes, ¿no? ¿Y por qué el papá? Porque digamos que es como en conjunto, ¿sabes? O sea, te digo, antes de la concepción, como que los dos que estén, digamos, sanos, Ajá. para que Ujú. el bebé pues no tenga problemas en el desarrollo. ¿Y qué tanto Ok. reduce el consumo de ácido fólico en una malformación? O sea, en porcentajes, como que qué tanto ayuda. En porcentaje sí es bastante alto, yo diría al menos un 85%. Es Ok. muy importante el consumo de Sí, ácido porque- fólico. Yo he escuchado doctores, por ejemplo, que incluso sin planes de embarazarse también deberíamos consumir ácido fólico, ¿no? Entonces, Ujú. al ácido fólico fácil de hecho, hasta los botecitos, no sé si han comprado, Ujú. vienen 90 tabletas, ¿no? Que son los de los 3 meses. Meses. Entonces ya compras tu frasquito y diario, ¿no? Tomarte tu tabletita de ácido fólico. Ok. Ya en los siguientes trimestres, si va aumentando el requerimiento nutricional, obviamente. Existen muchísimos mitos sobre, pues, si la mamá tiene que comer por dos, que si la mamá Ujú. consume esto, no, Claro. es un tema también muy amplio. De manera general puedo decir que no es como que consuma por dos, pero sí su requerimiento aumenta. Ok. Y todos los nutrientes son importantes, macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas, lípidos, Ujú. micronutrientes, vitaminas, minerales, todo es muy importante, pero ya conforme a la evolución del embarazo, se van tomando pues ciertas medidas de aumento de peso, de toda esta situación, para ver pues qué tanto debemos aumentar Ujú. el consumo. También tiene que ver muchísimo, por ejemplo, el peso de la futura mamá antes de embarazarse, cómo va este aumento, o sea, hay diferentes fórmulas, entonces sí, es un tema Wow. muy, muy extenso. Oye, el Toda tema, una por ciencia. ejemplo, de... Ay, perdón. Sí, sí, de adelante. las vitaminas. ¿Crees que con un buen plan nutricional puedes evitar la vitamina comprada? ¿O tiene que ser como de cajón también? Hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Sí, O sea, voy a como- volver a decir que depende. Por ejemplo, si tenemos... Me encanta la palabra El depende. programa de hoy se llama Si Depende. tenemos una mamá que tiene riesgo de sufrir anemia, obviamente sí le podemos mandar como de, oye, te recomiendo un suplemento de hierro, que cuando tú consumas el hierro lo consumas junto con vitamina C para que se absorba, sobre todo el hierro en hojas, alimentos de hoja verde. Si es alimentos, por ejemplo, hierro de origen animal, pues no es necesario el consumo de vitamina C en conjunto. ¿Sí me explico? Órale. Entonces, sí, dependerá de la mamá, de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, también si tenemos una mamita que sea vegetariana, vegana, o sea, no podemos como Sí, incluir alimentos de origen animal o demás, pues respetando las cuestiones, ¿no? Los ideales de cada persona. O sea, tú tienes esa, digamos que, facilidad o capacidad de atender personas que tienen, pues, esta condición alimentaria, ¿no? Veganismo, vegetarianismo. Sí, de hecho, pues en nutrición nos dan como un pequeño, como de todo. Ok. Habrá personas que se quieren especializar más en dietas vegetarianas, veganas, hay personas que se quieran enfocar más en nutrición deportiva, aumento de peso, masa muscular, Ujú. demás. Pero sí, o sea, nos dan como que noción de todo. Ok, y bueno, justo en el tema en el que estamos, esto de la lactancia materna, ¿no? Estas personas que son vegetarianas o que son veganas, ¿no afectan en la nutrición del bebé? Si se manda un buen plan, un buen complemento en caso de ser necesario, no habría por qué afectar el desarrollo Ok. del bebé. Te digo, todo esto de la cuestión del aumento del peso de la mujer, es muy, muy importante, muy común, porque hay Ujú. también mamitas que no quieren subir de peso, ¿no? Entonces, Sí, pues, hay sí. muchísimas cuestiones que tratar con las mamás cuando pues están en este proceso, ¿no? Sí, Y también más los ya. ideales, ¿no? O sea, que yo quiero mi embarazo que sea así. Ajá, sí es. Como si no hubiera pasado nada, Ajá. ¿no? Y es muy importante explicarles que hay diferentes cuestiones por las cuales aumenta una mujer de peso al embarazarse, no solo por el bebé, sino por la placenta, que ese aumento del volumen sanguíneo, o sea, muchísimas cosas que hay que explicarle pues a la paciente y ya que ella vaya como descartando todas estas cuestiones de pues miedos a subir de peso, sobre todo. Muy bien, interesante. Para las señoritas primerizas, que generalmente no saben nada, ¿no? Es como, no, Mm. engordé 40 kilos y mi papá pesó 3, ¿no? Bueno, sí, también hay un estimado de cuánto debería aumentar de peso una mamita, dependiendo de las semanas. Cada caso también pues es aislado, ¿no? Pero pues sí hay como ciertos, Puede hacer una fórmula, un cálculo ajá, de cuánto tendría más que o ser, menos ¿no? un estimado para saber que pues también no queremos que la mamá esté más aumentada de peso, porque eso también traería complicaciones en el parto, en la salud de la mamita, ¿no? Entonces,
como ni muy muy ni tan tan. Oye, hablando sobre eso, hay como un mito que dicen que cuando amamantas adelgazas, ¿es verdad? El proceso de amamantar, sabemos que es esta parte de, pues obviamente darle leche materna al bebé. Esta leche materna se produce a través de agua y nutrientes que se absorben de la sangre, ¿no? Entonces, las glándulas mamarias van produciendo esta leche y pues se la dan a los bebés. Si aumenta o no, es caso aislado de cada persona. Depende. Depende. Porque tenemos un letrerito, producción, depende. Porque bueno, obviamente al retirar, al momento del parto, pues también la placenta se va, vaya. Entonces sí hay como bajar, como es normal, ¿no? Pero no es por la lactancia exclusivamente. Pero no, la lactancia no es un factor que nos determine si una mamá va a bajar o a subir de peso. Hay muchísimos factores que hay que considerar y te digo, será de aislado, ¿no? Cada persona. Ok, muy bien. Interesante. Y bueno, ¿qué es esto de la ablactación? Bueno, como tal, el término de ablactación es el proceso, te digo, de incorporar alimentos sólidos a la dieta de un lactante. Lactancia materna se recomienda que sea exclusiva los primeros 6 meses. 6 meses. Es decir, nace el bebé, generalmente están despiertos 1 a 2 horas. Dependerá de cada bebé si exige o no alimento. Esta lactancia materna es a libre demanda. Es decir, el bebé tiene hambre, le doy de comer. Sea de día, sea de noche, sea de madrugada. Me está pidiendo alimento, se lo doy. Como sabemos que un bebé quiere, empieza a mover la boquita, mover las manos, sacar la lengua. Ya cuando está llorando ya es como una demanda de alimento. Ok, o sea que se puede ver desde antes de que llore el bebé. Es recomendable alimentar al bebé antes de que llore, wow. ver estos signos de que el bebé esté mandándonos y darle el alimento. Se recomienda que sea exclusiva de los 0 a los 6 meses, mínimo como a los 4 meses ya por razones pues más externas. Hay razones sí por las cuales no se recomienda la lactancia materna, pero son muy escasas. O sea, realmente la lactancia materna está recomendada en más del 95% de los casos, ¿no? O sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene proteínas, tiene lípidos, nutrientes que el bebé necesita. De hecho, como la vamos a decirlo, leche que sale de la mamá, se llama calostro. Este calostro es alto en nutrientes, alto en proteínas, sobre todo, que le ayudan al bebé, pues, como a esta primera formación, ¿no? O sea, conocimiento. O sea, la primera leche que sale en la primera vez que amamanta o en los primeros días después del parto se llama calostro. De hecho, tiene un color como más amarillito y... O sea, ese es el más importante. Podría decirse que es indispensable, sí, como el resto de la lactancia materna. Y su producción no es tan alta porque pues el bebé es un recién nacido. También es importante mencionar que mientras más se amamanta, más leche se produce. Esta cuestión de, es que me quedé sin leche, en realidad es falta de estimulación. Ajá, si se vuelve a estimular el seno de la mamá, se va a seguir produciendo la leche. Esta lactancia, te digo, exclusiva los primeros 6 meses, después ya viene el proceso de ablactación, que es incorporar alimentos, lleva un proceso. Este proceso, en nutrición también nos regimos un poquito con las normas oficiales mexicanas. Okay. La norma para este caso es la norma 043. Vienen diferentes temas, entre ellos ablactación, y viene en un cuadro, ¿no? Nos dice, primeros 6 meses, lactancia materna exclusiva, de los 6 a los 7 meses, puedes incorporar pues productos como carnes, pollo, pavo. ¿Ya desde los 6 meses? Sí, la parte importante es aquí la consistencia. Okay. ¿Cómo se lo vas a dar al bebé? Se lo cueces bien cocidito, se lo machacas, así como muy... Porque obviamente el bebé viene de consumir líquido, ¿no? Entonces no le vas a soltar tal cual el filete, ¿no? Un ribeye ahí. Entonces, digamos que la excepción con esta parte de alimentos de origen animal, carne, es no embutidos. Evitar salchichas, jamón. evitar jamón, o sea, quedarnos con el trozo de carne. También empezamos con verduras y frutas, igual, el mismo consistencia de purés, suavecito, o sea, todo casi papilla. Okay. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es exclusiva durante los 6 meses? Con la nutrición del bebé, obviamente. O sea. Sí se vuelve deficiente, ¿por qué? Porque la leche de la mamá, digamos que es
especial para el bebé. Incluso de mamá con hijo cambia un poquito. Por ejemplo, si tu bebé empieza como un poquito a enfermarse y así, la constitución de la leche cambia ligeramente pues para atacar estas cuestiones, ¿no? Además de que la lactancia materna es muy importante para el vínculo entre la mamá y el niño, ¿no? O sea, si el bebé empieza a enfermarse, la lactancia empieza a ser diferente. Ajá. Ligeramente, tampoco te voy a decir que cambia porcentajes así muy altos, pero sí ligeramente tal vez tanto más lípidos, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, como que lo que nos dicen las abuelitas de dale un tecito o dale caldito de frijol. De hecho, dale como que todo esto. Es otro mito, Ajá. no es indispensable, no es recomendado darle, por ejemplo, agua a un lactante, porque la leche ya está hidratando al bebé, además de darle estos nutrientes. Entonces, realmente darle agua no es como... O sea, literal es exclusiva. Exclusiva, Lactancia sí. exclusiva. ¿Quiere comer? Leche. Otra cosa, mejor leche. Y hay quienes recomiendan incluso que pueda ser hasta un año, ¿no? De La lactancia exclusiva. materna, te digo, a partir de los 6 meses se vuelve complementaria a los alimentos que se les está dando, porque se busca que se le incorpore todos los alimentos a la dieta del lactante, es decir, verduras, frutas, cereales, leguminosas, bla, 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 bla. Y esta lactancia materna se recomienda justamente en esta norma que sea hasta los 2 años, por ejemplo. Sí, había escuchado eso. Esta parte ya del destete, que es cuando ya el bebé deja de amamantar, dependerá de muchos otros factores. Existen varios tipos de destetes, pero generalmente tú estás viendo que el bebé ya no quiere lechita o ya se llena con los alimentos que les están dando. Ya después de los 2 años dices, bueno, pues ya es buen tiempo, ¿no? Para el destete. Okay. Y este mito, por ejemplo, de ¿ayer para qué le das si ya no te estás nutriendo, ya no lo estás nutriendo y el bebé sigue pidiendo? ¿Por qué? O sea, ¿sí sigues nutriendo con tu leche a un niño de 2 años? Sí. ¿O realmente ya...? Te digo, esta parte de la leche se vuelve la complementaria. Estamos con leche materna exclusiva, después empezamos con alimentos, pero se sigue con la leche materna. Entonces, está complementando los nutrientes que los alimentos te están dando. ¿Y hay un punto donde ya la leche materna realmente no aporta nada? No creo, porque te digo, al final es un producto que se genera con agua y nutrientes, entonces realmente sigue habiendo aporte. Nutrientes finalmente. Ajá, finalmente, pero sí el requerimiento de un niño de 2 años, pues obviamente va a ser mucho mayor al de un bebé de 8 meses, ¿no? Claro. Entonces realmente pues es ahí buscar la manera en que este bebé se esté nutriendo de manera correcta. Una de las formas que podemos notar que un niño está bien nutrido, pues es esta parte del desarrollo, ¿no? Si crece tanto así como en estatura o incluso en la parte como craneal, medirla, compararlo con ciertos estándares y ver si su desarrollo, por ejemplo, neuronal está siendo adecuado. Ok, vaya, qué interesante. Y cómo, no sé si ustedes hagan una evaluación de cómo va el bebé en su nutrición, en su plan nutrimental, en esas etapas de vida. ¿Hay una forma de evaluarlo, algún estudio? Pues en general, nutrición, hacemos una historia clínica que es ABCD, que es antropométricos, mediciones físicas. Okay. Con los niños generalmente estatura, te digo, esta parte como craneal, circunferencia quizá de bracito, ¿no? Viene la bioquímica, que es como porcentaje de nutrientes que tenemos en nuestra sangre, ¿no? Cuánto tienes de hierro, cuánto tienes de calcio, etcétera, glucosa y demás. Clínico, ¿tú cómo lo estás viendo? Es decir, el bebé se ve pálido, el niño se ve cansado, el niño está irritable, se le cae el cabello, o sea, cuestiones... síndrome, es decir, síntomas y signos. Síntomas, lo que la persona te está refiriendo es que vomité, es que estornudo mucho, es que se me cae mucho el cabello. Signos, cosas que tú estás viendo. Por ejemplo, tengo temperatura alta, tú la puedes tomar. Si estás viendo en ese momento que está vomitando, a ti te consta que está vomitando, es un signo, ¿no? Y por último, la parte dietética, que es cuando evaluamos qué está comiendo el niño, o sea, qué grupos de alimentos, cantidades. Y ya con eso estamos evaluando, al final sacamos como el requerimiento que está obteniendo en un día, por ejemplo, y lo comparamos con el recomendado o con pues su cuestión ya meramente de la persona, el requerimiento que busque. Por ejemplo, un niño no va a consumir lo mismo si mide 1 metro que si mide 80 centímetros, que si mide 1,20, por ejemplo, ¿no? Y si es niño, si es mujer, si es edad, ¿no? Todos esos factores interfieren.
en el requerimiento al final del día. Ok, vaya, qué interesante. Muy bien. Oye, bueno, sí, adelante. ¿sí? ¿No? Bueno, regresando a la parte de lactancia, bueno, estaba viendo como algunas preguntas que estaban como muy comunes. Por ejemplo, para las mamitas que trabajan, ¿es la misma nutrición que les puedes dar de pecho a bebé o con mamila? O sea, cuando se las dejas. ¿Ya preparada o tú misma Ajá, o sea, porque bueno, está como la parte de la fórmula. Ah, ok, ¿no? ok. ¿Qué tanto puede aportar la fórmula y qué tanto se desbalancea con la leche materna? Y, o sea, tú cuando se la puedes dejar así a los bebés y tienes que salir a trabajar, ¿es la misma nutrición o se descompensa un poquito? Ok, esta parte de fórmulas nosotros les llamamos sucedáneos lácteos. Estos sucedáneos lácteos, hay ciertas cuestiones en las que sí se recomienda, por ejemplo, que el bebé tenga glucosemia o que el bebé haya sido muy prematuro, que el bebé haya nacido con un peso menor a 1,5 kilos, ¿no? Por ejemplo, o que la mamita tenga hepatitis B o C, o que la mamita tenga VIH y demás cosas, ¿no? Entonces ahí sí se recomienda una fórmula y ya se determinará de acuerdo a, por ejemplo, si el bebé tiene alguna cuestión más fisiológica que no le permita recibir esa leche, se buscará una fórmula adecuada para el bebé. Ahora, si la mamá por cuestiones de tiempo meramente no puede amamantar al bebé cuando el bebé lo requiera, lo que se recomienda es que la mamá deje mamilas preparadas pero de su propia leche. Okay. Entonces, y ahí no se descompensa como... Hay que refrigerar o sea, no dejarlas ahí a la intemperie, hay que refrigerarlas. Y por ejemplo en los utensilios que se utilice o que se vaya a servir esta leche, pues que estén desinfectados, que estén limpios, que tú al momento de preparar pues tengas tus manos limpias, que la superficie esté limpia para evitar que se contamine. ¿Por qué? Porque al final le puede dar, por ejemplo, una diarrea al bebé que le sea muy grave. Y desafortunadamente muchas de las muertes de diarrea en lactantes son porque los utensilios o la superficie pues no estaba limpia, ¿no? O sea, una cuestión que se pudo evitar muy fácil, pero que al final como no se hizo, vienen este tipo de cuestiones. Entonces sí, cuando la mamá por cuestiones meramente de tiempo, se recomienda que deje mamilas, ahorita hablamos de ese tema, que se recomiende esta leche que esté refrigerada. O sea, dejarla, pero pues sigue siendo leche materna. Y el nutriente es el mismo, aunque se refrigiere. Si se tienen las condiciones adecuadas, no habría como un desbalance en la nutrición que está aportando. Ahora, hablando de las mamilas, esa misma norma nos recomienda que se utilicen vasos, cucharas, o sea, no tanto como la mamila, sino otro tipo de utensilios para alimentar al bebé. Ah, esa mamila no. Sobre las mamilas, sí. Órale. Vaya, qué interesante. ¿Y cómo se las, bueno, con una cuchara? Bueno, no me imagino un bebé de 6 meses con una cuchara, ¿no? Pues, tu taza. De hecho, en este proceso de amamantar también hay como estas pautas de recomendaciones para cuando se amamanta tal cual. Pues con utensilios, obviamente buscar que el bebé pues no esté como así acostado, ¿no? Que esté como ligeramente inclinado. Y poquito a poquito, es cuestión de mucha paciencia. El bebé, pues al final es un bebé, ¿no? O sea, lo único que está haciendo es como alimentarse, sí, o sea, realmente su vida es alimentar, dormir y hacerte el baño, ¿no? Entonces, tener mucha paciencia si se busca hacer esta parte de, pues, otros utensilios, ¿no? ¿Y por qué mamilas no? Pues en la norma no viene especificado, pero puede afectar como su... ¿Paladar? Digamos como la forma interna, el paladar que tiene el bebé, entonces incluso los chupones tampoco son como muy recomendados. Entonces si tú quieres que tu bebé ya no sé a los 9 meses, que ya empieza un poquito más como picados finos y así, pues dejárselos ahí y que el bebé pues experimente. De hecho hay un método que se llama BLW para justamente esa parte de la lactación, no está recomendado en la norma, o sea no viene tal cual, pero es un proceso en el que tú le das al bebé como, por ejemplo, el plátano, ¿no? Que es una fruta muy blanda. Tú se la dejas ahí, le haces una papilla y dejas que el bebé experimente sensorialmente con el alimento, que lo huela, que lo pruebe. O sea, si busca, si lo rechaza, eso sí viene en la norma. O sea, buscar qué alimento lo incorpores cada tercer día, por ejemplo. ¿Por qué? Para así evitar descartar que sea alérgico a. Por ejemplo, si tú le das plátano, tú le das plátano estos 3 días, ¿no? Y el plátano pues no le hace reacción ni nada. Entonces, pasando estos 3 días, le puedes dar, por ejemplo, pera. Y si tú notas que al darle plátano y pera empieza un poquito como una reacción alérgica, estás
pues asegurando que fue la pera y no el plátano. Si le das los dos al mismo tiempo, pues al final no vas a saber cuál de los dos fue, ¿no? Entonces, también se recomienda que pues que le des un alimento, por ejemplo, verduras, es un poquito más difícil que sean aceptados, pero pues les das, no sé, brócoli en una presentación. ¿No le gusta? Ok, no lo obligas a comer. Te esperas, le incorporas otro alimento y pasados unos días vuelves a intentar con el brócoli, pero en otra presentación. O buscar como estas formas de que el bebé acepte este alimento, pero no obligarlo a comer. Porque después nos vienen este tipo de cuestiones como más de trastornos de conducta alimentaria, o sea, cuando te obligan a comer y no te paras hasta que te lo comas. Desde esas primeras etapas. Pues empiezan ahí las formas también de los papás, ¿no? De que y te lo tienes que comer porque yo digo que te lo tienes que comer y no te paras y así, ¿no? Entonces es un poquito, va gradualmente que podría empezar desde este momento. Es pausado de uno en uno. Sí. ¿No? Okay. Sí, para ir identificando. Se recomienda de 2 a 3 días entre alimento y alimento. Pasados los meses también va cambiando un poquito la consistencia. Les digo, empiezas con papillas purés, empiezas con alimentos picados o cocidos, así machacados. Ya después empiezas con picados un poco más como gruesecitos. Ya a partir de los 12 meses, ya el lactante se incorpora a la dieta. Es decir, si en casa comemos sopa de espagueti y después comemos pechuga asada con ensalada, también le das al bebé. Si el bebé te pide más alimento, le puedes dar lactancia materna, por ejemplo. Y aparte de los alimentos, también se recomienda que el bebé también esté en la mesa. Es decir, es hora de comer, entonces vamos a sentar a comer, también sentamos al bebé. Porque muchas veces con los bebés, a partir del año. Muchas veces antes los bebés te piden, por ejemplo, en lactancia materna en la madrugada, ¿no? Y pues no te vas a parar a todos a comer a la madrugada, ¿no? Pero a partir del año ya hay un horario establecido para, por ejemplo, desayuno, comida, cena. Entonces ahí procuramos que también esté pues, la sillita de sí, aparte bebé. los tiempos de sueño ya están más establecidos, ¿no? Claro, o sea, ya se va acostumbrando un poquito más a la rutina. Y también esa cuestión como social, ¿no? El comer también es una cuestión social, porque cuando vamos a una reunión comemos o tomamos o lo que sea. Entonces también es una cuestión social de adaptación, de acercamiento con la familia, un grupo social al que pertenecer. Entonces también se recomienda esta parte como más social, digamos. Claro. Comentabas esta parte de ir dando alimentos de forma independiente, ¿no? Para ir identificando. ¿Qué reacción alérgica es la que podemos observar en un bebé? Pues podría ser, en general en las alergias, hay alergias y tolerancias, pero hablando de alergias, que se te den como manchitas o como enrojecimiento, granitos en la boca, o sea que el bebé realmente tú estés notando un cambio físico. Ahí ya tendrías que ir a evaluar con el pediatra, con el médico, decirle, oiga, fíjese que le di esto, le pasó esto y esto, y ya el médico o el pediatra te dirá, bueno, vamos a hacerle pruebas, no sé, o vamos a, obviamente, pues a retirar ese alimento, corroborar que sí sea alérgico y pues ya plantear como un tratamiento o si es necesario, pues ya dirá el pediatra, el médico, vamos a ocupar tal método y parte nutricional. Si el médico nos dice se quita del plan, de la dieta, lo tenemos que retirar. Al final, pues podemos sustituir alimentos, ¿no? O sea, si te estás quitando una fruta, pues obviamente esa fruta no la contemplas, pero tenemos más frutas, ¿no? De las cuales escoger. Okay. ¿Y hay algún alimento que sea como el que más causa alergia? Mundialmente hay varios alimentos, huevo, nueces, soya, hay varios, ¿no? En esta parte ya de ablactación, por ejemplo, el huevo y el pescado se incorporan alrededor de los 9 meses, 10 meses, si no hay antecedentes de que en tu familia haya alergias. Es decir, es que el papá es alérgico al huevo, pues no, mejor no se lo doy hasta después del primer año. Y lo mismo pasa con la leche entera de vaca, no se recomienda antes del primer año. Se recomiendan sí los derivados de leche, yogurt, queso, crema, no la leche tal cual, la leche ya la incorporamos después de los 12 meses. Wow, increíble. Y comentabas que existen alergias y tolerancias, ¿no? Sí, hay varios, digamos que va aumentando la gravedad de pues de las reacciones, ¿no? Una persona que es alérgica, te digo, igual y puede como estas partes de
de enrojecimientos, de granitos y etcétera, y va aumentando la gravedad. Cuestiones ya que se enroncha todo. Sí, y, que ok. por ejemplo, gente que es intolerante a la lactosa, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues que le duele el irrita el estómago, estómago. que, o sea, todas esas cuestiones no es tanto una Agruras y alergia, todo. es una intolerancia, pero ya hay Niveles, ¿no? Ajá, hay cuestiones ya que te determinan y tú también, pues, como persona, ya después Ok. irás, hay personas que quizá no manifiestan una alergia ya hasta después. Entonces hay que estar muy pendientes también a cuestiones, independientemente de si somos lactantes o vamos creciendo, ¿no? Incluso ahorita podríamos manifestar una alergia que no sabíamos que teníamos, pero que al final sí tenemos y se manifiesta. Ok, vaya. Comentabas que a partir del año ya se puede introducir la leche. Leche entera de vaca, Leche sí. entera de vaca. Y pues, hay también algunos mitos, ¿no? Con respecto, bueno, no sé si son reales, de que la leche de vaca realmente no aporta tantos nutrientes como otras. ¿Esto qué tan cierto es? Es que dependería de Depende. Por ejemplo, hay Todas mis leche- preguntas son depende. Hay leche de vaca, hay leche de burra, hay leche de muchos De cabra, ¿no? alimentos. Dicen que según es la Mamíferos, mejor. sí, la consistencia o los nutrientes que tienen sí cambian. ¿Por qué? Porque los requerimientos de cada animal cambian. Ujú. Entonces, sí, claro, una leche de vaca no te va a aportar lo mismo que una leche de cabra. Eso es evidente. Pero tampoco una leche materna no te aporta. La materna humana no te Ujú. va a aportar lo mismo que la leche de vaca y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. la persona o el ser al que van destinados no es el mismo. Ahora, se ha dicho que la leche de vaca no es indispensable en una dieta. Podríamos sí sustituirlo con con otros alimentos. Al final la leche de vaca sí nos está aportando porque pues es un alimento, pero si la gente por cuestiones ideológicas busca no incluirla, la podemos cambiar por otro tipo de alimentos, por otro tipo de leche, yogurt, pues otros alimentos. Generalmente se dice que la leche te da calcio, entonces calcio lo podemos buscar en otras partes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de personas que son vegetarianas o personas que son veganas, que no consumen alimentos de origen animal de ningún tipo, este calcio pues ya lo podríamos aportar con algún suplemento o el hierro, por ejemplo, que son nutrientes que generalmente se ven muy afectados cuando no se consume carne, por ejemplo. Entonces, calcio, hierro, vitamina B12 generalmente son los que más faltan en la dieta de una persona vegetariana o vegana y ya son los a los que hay que enfocarnos más. Ok. Te digo, ya será de cuestión de cada paciente. Ok. Oye, Ujú. por ejemplo, en la parte donde empieza la lactación, ¿no? ¿Recomiendas la fórmula? Si ya no le quieres dar como que pecho, meterle una fórmula o la leche entera de vaca. Te digo, la leche entera de vaca se recomienda después de los 12 meses. Si tú ya no quieres darle leche, habría que evaluar por qué no le quieres dar leche. Muchas veces las mamás les empiezan a doler los senos. Se llama, si se tapa como el medio para la amamantar, es una mastitis, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos curar esta mastitis? Realmente la lactancia no debería doler, o sea, no debería ser un proceso en el cual la mujer sufre, porque es un Sí. proceso muy natural. Entonces, hay que evaluar cómo estás amamantando. De hecho, hay como un proceso o una técnica especial para asegurarte de, por ejemplo, que el bebé cuando lo dejas de alimentar no te lastime, ¿no? Porque te sientes que te muerde o que te así, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, en esos casos, es que el bebé abra su boquita y tú introduzcas todo el pezón y la areola, que es la parte más oscura del seno. Entonces, al momento de tú retirar al bebé, no te está como jalando el puro pezón, ¿sí me explico? Y al momento también de retirar al bebé, cuando el bebé succiona, obviamente crea un vacío entre su boquita y el seno, ¿no? Entonces, ¿cómo retiramos al bebé? Con las manos limpias, introducimos el dedo meñique en la boquita, zafamos y se rompe este vacío. Entonces el bebé ya puede soltar y ya no te lastima. Wow. Bueno, estaría bien para hacer como un programa para que dé técnicas, ¿no? Sobre eso lo más. Sí, porque también hay posiciones, por ejemplo, más Ujú. cómodas para las mamás, ¿no? Que si sentada, que si acostada, o qué pasa cuando tienes gemelos, ¿no? O qué pasa cuando tienes trillizos, ¿no? O sea, cambiar de un seno a otro, o sea, todas esas cuestiones más como meramente de la lactancia, te digo, es un tema muy Mucho más amplio. extenso. Entonces, sí, pues habría como que detallar cositas. Claro, vaya, qué Hay interesante. que hacer un programa para que nos dé Yane todas las técnicas que se sabe sobre amamantar.
Para todas las mamás que Con están en bebés y casita o para todo. quienes quieren ser mamás, ¿no? Sí. Que se vayan entrenando de una vez. Sí, se ¿no? recomienda también que pues el proceso de quedar embarazadas sea un proceso Planeado. exactamente. Ujú. ¿Por qué? Porque te digo, están nutricionalmente hablando, pues, están estas partes de estas pautas de consumir ácido fólico, desde antes, Ujú. después, o sea, realmente hacer estas cuestiones más nutricionales que nos permitan que el desarrollo del futuro bebé Ujú. pues sea el adecuado. Ok. ¿Y hay Ok. nutrientes que estimulen el crecimiento? Pues todos los nutrientes son importantes. Al final ocupamos de todos. Hay, te digo, nutrientes se dividen en macronutrientes, micronutrientes. Macronutrientes, digamos los tres grandes: carbohidratos, Proteína. vitaminas, lípidos y proteínas. Últimamente o en los últimos años se han visto muy satinizados los carbohidratos y los lípidos, ¿no? De que es que una dieta libre de carbohidratos, una dieta libre de lípidos, ¿no? Entonces, cuando se hacen, se pierden estos aportes que se tienen. Por ejemplo, lípidos, colesterol. El colesterol lo tenemos como una cosa muy mala, ¿no? Como que Ujú. el colesterol es malo, pero en realidad, por ejemplo, las células están constituidas por colesterol. O sea, si tú no le das Ujú. colesterol, no hay como esta barrera entre las células, ¿no? Entonces, hay pautas que son muy importantes que por esas cuestiones de querer, pues una dieta gluten free, una dieta tal, nos estamos perdiendo de ciertos nutrientes que sí necesitamos. Por ejemplo, en cuestión de hidratos de carbono o carbohidratos, es lo mismo, pues al final son como la energía más importante, ¿no? El cerebro usa gran cantidad de carbohidratos para su función. Entonces, todos los nutrientes y macros, micros son importantes a cualquier edad. Oye, Ok. ¿qué pasa, por ejemplo, con... Es que esto está muy de moda, ¿no? O sea, como que cuando las mamás les quieren imponer una dieta así libre de gluten y libre de carbohidratos a los bebés, o sea, ¿qué tanto los pueden afectar en su crecimiento, en su desarrollo? De hecho, por ejemplo, si tenemos una mamita que es vegetariana, vegana, pues se respeta, ¿no? Que no quiera consumir carne, por ejemplo, pero en cuestión de los lactantes, sí no es recomendable que los prives de proteínas. Hay formas, porque, bueno, a ver si no me extiendo mucho. Existen Tenemos tiempo, proteínas no te de preocupes. alto valor biológico Ujú. y de bajo valor biológico. ¿Cuáles son las de alto valor biológico? Los que vienen meramente en la carne, ¿no? De animales. Una proteína de alto valor biológico son aquellas proteínas que contienen todos los aminoácidos. Aminoácidos me refiero como la unidad más básica de una proteína, ¿no? Una proteína está formada por varios aminoácidos, digamos como una cadenita. No metiéndonos tanto en bioquímica, Ujú. si tienes todos los aminoácidos esenciales, pues tendrás una proteína de alto valor biológico, ¿no? Te digo, la proteína tiene la proteína de carne, vaya, tiene como estas proteínas de alto valor biológico, cosa que no tienen los cereales o las leguminosas, que sí tienen proteína, pero como no los tienen todos los aminoácidos, no es una proteína de alto valor biológico. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Juntar leguminosas, frijol, haba, lentejas, garbanzos, con algún tipo de cereal. Maíz, arroz, avena, o sea, todo, como los combinas y los que les faltan a uno, los tiene el otro. Y los que les faltan a este lado, los tiene el otro. Para Entonces, que complemente la cadenita. por exactamente, ejemplo. si los combinas, los juntas, creas una proteína de alto valor biológico y es lo que podemos hacer con personas que son vegetarianas, ¿no? O veganas. Pero ¿Y igual si no- alcanzaría a compensar la falta de una proteína de alto valor biológico? Tienes que hacer este cálculo del requerimiento que está teniendo tu paciente y obviamente pues cantidades, proporciones que tú le estés dando al mismo, ¿no? O sea, si tú como nutriólogo te estás asegurando que le estás dando lo que necesita, al final es lo que te va a funcionar. Ok, vaya, ¿no? Pues ya lo escucharon allá en casa, si alguien tiene a un bebé, está amamantando, está a punto de hacer la lactación o conoce a alguien, ¿no? Que está en ese proceso, pues pueden acercarse Y eres con... vegana y vegetariana, Ajá, libre de sí. gluten free. Gluten free, pues pueden acercarse con ella es nuestra especialista y ella pues, les va a poder asesorar en ese sentido. Ok. ¿no? Bueno, otra cuestión hablando del gluten free, otra cuestión que podemos hablar sobre esta parte como modas
Gluten free es aquella dieta que no tiene gluten. ¿Por qué? Porque la persona es intolerante al ¿Pero gluten. qué es el gluten en realidad? O sea, es que yo he escuchado mucho, pero una galleta sin gluten, que pan sin gluten. El gluten ¿qué es una digamos que es un nutriente que encuentras en trigo, Ujú. en cebada. Y la avena no lo contiene, pero al ser tratada en los mismos molinos que el trigo y la cebada, puede Ya. que se contamine, ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona que tiene esta parte que no tolera el gluten, lo que hacemos es obviamente quitar este tipo de cereales de la dieta. Y recomendaciones, por ejemplo, tú cuando vayas a consumir un producto, en los empaques siempre debe de venir si contiene o no, digamos, con los grandes alérgenos que les contaba. Huevos, soya, gluten, amarillo 5, ¿no? Entonces, casi siempre viene, cuando tienes tú una etiqueta de un producto, en los ingredientes te va a aparecer primero el que contiene más. Entonces van a ir como más a menor. Y el último te tiene que venir en negritas si contiene alguno de O estos sea, esa es una alérgenos. regla. El Es una orden regla. en el que vienen los los Sí. ingredientes es Ajá. el que más. Viene ya en la Órale. parte como en la norma de etiquetado de alimentos. Entonces, Wow. cuando tú vas a consumir, por ejemplo, un alimento que no está etiquetado, pues trata de evitarlo, ¿no? Porque no te está diciendo tal cual. Por ejemplo, alimentos a granel, no te está Ujú. diciendo qué es lo que contiene. Ujú. Entonces, corres el riesgo de que contenga gluten, por ejemplo, o que esté contaminado de gluten. Entonces, Pero en realidad, ¿qué hace el gluten? O sea, porque bueno, siempre nos hemos alimentado de pan, ¿no? Desde nuestros Gluten. antepasados y también gluten, ¿no? Es trigo, ¿no? O sea, pero ahorita, ¿por qué está como, no, sin gluten, todo sin gluten? ¿Qué te hace? pues fue como una moda realmente, porque hay personas que sí obviamente no toleran el gluten, a ellos obviamente pues se les retira de la dieta, ¿no? Pero por cuestiones ya de moda, sí hay gente que adopta este tipo Esa de práctica. dietas, este tipo de Pero prácticas. realmente no hace Pero, ningún o sea, ¿que te daño. engorda o...? Engorda. No, o sea, ¿por qué no lo quieren? Meramente ¿Qué pasa? moda, o sea, realmente no hay No. una razón. Si no te causa nada el gluten, no hay problema. ¿Y el gluten en qué te aporta? ¿Tiene Es algún- otro nutriente, o sea, podríamos hablar que es el hierro, que es el calcio, o sea, realmente es otro nutriente que al final Ok. nuestro cuerpo sí aprovecha, que sí absorbe. En Ok. este tipo de dietas, cuando, por ejemplo, consumimos alimentos que son gluten free, o si no somos intolerantes a la lactosa y tomamos leche deslactosada, al final lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo sí se acostumbra a que no le estamos dando y digamos que como que sí se vuelve Más intolerante a. Ujú. Es decir, tú estás acostumbrado a consumir leche entera, o sea, leche, digamos, como la normalita, y por moda o lo que sea, empiezas a tomar leche deslactosada y después quieres volver a la leche entera, Y ya te genera te genera digamos, como Sí, una claro. cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se acostumbra a que no le estás dando la lactosa, ¿no? Entonces ya cuando se la Claro. das, el cuerpo dice, ah, caray, ¿qué me estás dando? Entonces ya vienen los problemas y ahí ya habría que, pues, limitarnos a la leche deslactosada. Y no se puede hacer al revés, que si soy intolerante a lo habitúe, No, ¿no? realmente son cosas que ya... Quiero tomar leche Ya entera. vienen, por ejemplo, una persona que sea alérgica a la nuez, dependerá de qué tan poquito, qué tan mucho sea tolerante, ¿no? Hay personas que lo tienen aquí Sí. cerquita y ya, o sea, ya realmente es un problema, ¿no? A esas personas les puede decir, oye, trata de consumir nuez porque, oye, Pero por ejemplo, una persona que adquiere esta intolerancia, o sea, que no lo era y la adquiere por abandonar ese nutriente. Que se vuelva a acostumbrar después otra vez. Ajá, que se vuelva a habituar. pues no he escuchado de casos de sí o que no, o sea, no te puedo confirmar o negar Ok. nada, entonces igual podría ser un buen tema de investigación, tener un caso aislado, ¿no? De, por Una ejemplo, rehabituación. tener, ¿no? ajá, un paciente que tú lo vayas siguiendo, ¿no? Estos tipos son casos clínicos, se llaman en investigación, es un caso clínico. Tú, digamos, estar detrás de la persona, como desde sus inicios, evaluación, evaluar factores externos, ¿no? Entonces harías un caso clínico y dirías, ok, con esta persona sí me funcionó. La veracidad o qué tan confiable es un caso clínico realmente no es muy alta porque te estás aislando a una persona. Entonces habría que ver cómo funciona con otras personas. Hay un gráfico incluso de la veracidad o qué tan confiables son ciertos tipos de estudios, ¿no? Entonces habría que, pues, hacer varios estudios al mismo tiempo. Tú con la Ok. horchata.
Ajá, sí, yo adquirí Habitúate. una alergia a la horchata. Otra No sé vez. por qué. Sí, ¿verdad? Me voy a hacer mi propio estudio. ¿Tienes un caso clínico, Jenny? Un caso clínico. Podemos Gracias por empezar. ventilarme aquí en el programa. Invítame más seguido. No pasa nada. Sí soy alérgico a la horchata. Cara, no, eso te preocupes. Y amaba la horchata, me encantaba. Es muy rica. Muy rica. Pero bueno, no, y luego vamos a comer y se compra su agua de horchata frente a mí y se la toma con... Me encanta hacerlo sufrir. Entonces me tendré que habituar. Vas a ver. Ya ni un caso clínico, Y ya lo publicas. pues lo publico. Ya si muere Bueno, hay RIP, ¿no? ciertos requerimientos, obviamente, para hacer un... Sí, para Obviamente, control, cuando- variables de control, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Hay un... Validación interna, validación externa. Toda esta cuestión de marco teórico, hipótesis, o sea, conocer al paciente desde antes. Casos clínicos, pues sí son, digamos, tardados, porque pues, sigues a un paciente por un largo tiempo, ¿no? Entonces, Longitudinal. habría que, pues, ver todas estas cuestiones. Ujú. Bueno, a Muy ver, bien. retomando esta parte de los niños, ¿no? Sí, porque estamos Nos en la desviamos un lactancia poquito. ¿Hay alguna fórmula que sí aporte todos los nutrientes que la leche materna? Porque hay muchos mitos issues sobre eso, ¿no? De que no, la fórmula es muy mala, o los engorda, o no los nutre, ¿no? Así como mil cosas. que He hay. escuchado, por ejemplo, que la fórmula a veces viene muy completa para la edad de los bebés. Ah, ok. Entonces, te digo, los bebés mientras van creciendo van aumentando sus requerimientos, Ujú. sus requerimientos también van cambiando, entonces podría ahí haber un pequeño choque. La recomendación siempre va a ser lactancia materna, hasta los 6 meses. Habría cuestiones ya más, como las que les comentaba, ¿no? De la mamita o del lactante, ¿no? Más específicas, que no son tan comunes, pero sí pueden pasar. Entonces ahí ya son como casos más aislados, pero procurar que siempre sea lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Excelente, muy bien, pues ya nos estamos dirigiendo aquí al final del programa, pues toda la información que nos trajiste bastante interesante. Yo creo que allá en casita los que nos están viendo, si hay alguien que tiene, pues está en esta etapa justamente en el desarrollo de su bebé, pues le va a ayudar bastante, ¿no? Y además si quieren un acompañamiento, porque pues la información no es suficiente, Sí, ¿no? faltó bastante, ¿no? Creo que Sí. es muy, muy extenso. Nada es un como tema tener muy un amplio. acompañamiento Sí. para develar estos dependes. Depende. Y que quede muy claro en cada caso qué es lo que más se le recomienda, ¿no? Claro, porque esta es información general, ¿no? Sí, es O muy sea, general. Te digo, la norma nos dice, se recomienda esto y esto y esto, pero cada caso será aislado, las especificaciones de cada lactante y de cada mamá serán diferentes. Y bueno, la nutrición en lactantes no solo se enfoca en lactantes, sino también en la mamá, porque lo que consume la mamá lo viene transmitiendo al bebé, ¿no? Entonces, Así realmente es como en conjunto. Entonces, bueno, si alguien allá en casita quisiera tener este acompañamiento, ¿cómo pueden encontrarte? Estamos en Clínicas CMP. Muy bien, Clínica CMP Intervención Psicológica. ¿Hay atención en línea para nutrición? En nutrición recomendamos que al menos la primera consulta sea presencial. ¿Por qué? Ok. Porque es una cuestión un poquito más larga. Hacemos Ok. historial clínico, te comentaba ABCD. Ujú. Entonces ahí vienen como toda esta parte de investigar, buscar, que si esto, que si el otro, ¿no? Entonces un poquito Ujú. más face to face, Ok. para asegurar que tengamos toda la información y sobre todo para esta cuestión de toma de medidas. Por Claro. ejemplo, una mamita, pues si ella se toma la medida, pues puede que esté un poquito sesgada, ¿no? O el peso, o sea, cuestiones un poquito más técnicas como nutricionales. Ok. Entonces, sí se recomienda que sea presencial, ya sea Ujú. cuestiones más de que, oye, fíjate que me voy a mudar o no tengo tiempo esta ocasión, podemos programar una en línea. En línea. Ok, pues ella está con nosotros en nuestras instalaciones de la Clínica CMP, Clínica Multidisciplinaria en Psicología. Tenemos nutrición, tenemos fisioterapia y bueno, ella es la especialista de nutrición. Estamos ubicados en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 597, en Ciudad Nezahualcóyotl, y ahí pueden ubicarnos. También tenemos nuestras páginas, si gustas, Mel, comparte nuestras páginas. ¿Cuál página? Bueno, la página web
¿vale? Y bueno, pues un gustazo, Janet, de tenerte aquí con nosotros. No, pues muchas gracias. No, pues esta es tu casa, cuando gustes pues eres bienvenida y yo creo que tenemos el tema pendiente de lactancia Sí, materna. hay que hacer una también... parte 2 para dar técnicas, estrategias. todo Sí, lo te que digo, es un trae. tema muy amplio. A mí me gusta mucho compartir esta información, sobre todo pues para desmentir mitos, Claro. para que la gente tenga la información, o sea, darle a la gente la información que necesita, porque muchas veces no sabemos que necesitamos la información, ¿no? Hasta Así que nos es. las presentan o hasta que ya es muy tarde, ¿no? Entonces, más vale hacerlo desde antes. Y además se ve que te encanta el tema, se ve que lo compartes con pasión y eso es lo mejor, ¿no? Que la gente pueda sentirse cómoda y a gusto contigo de la mano de una profesional. Bien, pues allá en casita pues se nos acabó el tiempo, estuvo muy padre, nos la pasamos increíble y bueno, pues ya saben, esta fue una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología.